¡Amigo! Yo veo las 3 películas que están nominadas con los Wannabes para los Platino y las 3 películas tienen 10 o 15 veces más presupuesto que nosotros, pero los Wannabes te enganchan. La fortaleza de la película es la historia. Definitivamente nuestra fortaleza no es el dinero. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en esta productora de un director al que admiro mucho que se llama Darren Aronofsky. Él hizo El Cisne Negro, hizo Noah, un director gigante. Mi trabajo era hacer un shadowing. Y yo aprendí que al final del día no importa si tienes 15 o 20 camiones parqueados afuera de la locación o tu auto con tus 4 amigos. Al final del día, el proceso de estar frente a los 4 bordes de la imagen es exactamente igual. El día de hoy conversaremos con Santiago Paladines, director de Los Wannabes, la película ecuatoriana más vista en el 2023. Este trabajo, aclamado por su originalidad y humor, está nominada como la mejor comedia iberoamericana de ficción a los prestigiosos premios Platino, evidenciando su impacto en la industria cinematográfica. Además de su éxito en la gran pantalla, Santiago comparte su pasión y conocimiento como profesor en la Universidad San Francisco de Quito, formando a la próxima generación de cineastas. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Santiago Paladines. Oye, amigo, ¿viste los Óscares? Vi los Óscares, sí. ¿Viste antes de enterarte que estás nominado o después? Vi antes, porque nos enteramos el 14 de marzo que fuimos nominados. Ok. Fue justo el día del reestreno, porque la película está en salas de cine otra vez. Ah, fue ese día. Y ese día parecía que parecía guionizado, que lo escribimos. Claro. Ese día estrenábamos y llegó el anuncio de que habíamos sido nominados. O sea, los banners que pusieron igual en Multicines, donde estaba su nominación, los hicieron después. O sea, eso fuimos nosotros corriendo, de sala en sala, con stickers, poniendo el logo de los premios Platino y pegando sobre lo que ya estaba hecho desde hace tiempos. Ay, qué loco, qué bacán. Si algún rato te topas con uno de esos banners, vas a ver que son stickers transparentes. Qué goce. ¿Qué insights puedes sacar cuando ves los Óscares? ¿Qué es lo que sacas? Dices como, ¿dónde está mi industria? ¿Quisiera estar allá algún día? Cuéntame un poquito, ¿cómo es ese proceso para ti? A mí me gusta ver los Óscares porque es muy divertido. Me gustan mucho las presentaciones de los hosts, de las personas que de alguna forma moderan. Un cague, ¿no? Sí, y siempre en las últimas ediciones de los Oscars ha pasado algo siempre fuerte, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas la cachetada? Memorable, ajá. Y este año fue esa lectura de la película ganadora de Oppenheimer, que ¿cómo se llama este? Jack Nicholson. No, estoy mal. Al Pacino. Al Pacino, sí. Que Al Pacino llega y no presenta a los nominados, sino que abre el sobre y dice Oppenheimer. Leí bien. Así. ¿Sentiste el lapsus brutus que hubo en todo la gente de las cámaras, la gente que se veían? Ah, ya, entonces hay que subir, ya. Se acabó. Claro, porque encima más era el premio más importante. Estamos hablando de mejor película, ¿no? Del 2023. Claro. Entonces es irónico que toma tanto tiempo organizar, tanta planificación, tantos recursos, tanta coordinación y se acaba así como ¡pup! No. Yo creía que tu momento favorito era verle las nalgas a John Cena. ¿A quién? Sí, ¿le viste? No. Hay una parte en la cual John Cena, que es este peleador de la WF, ya, sí. que como que se mudó al cine, por así decirlo. Sí. Salió Lucho, ¿no? Salió Yucho, claro. Salió desnudo. Tuvo un cague. Y justo habíamos visto una película con él la noche anterior. Una comedia. Ah, qué goce. Ajá. Y verle ahí en los Oscars fue como fresquito, ¿no? Porque lo habíamos visto la noche anterior. Pareció divertido. Me pareció que estuvo muy bien la ceremonia de este año. ¿Y con qué peli te quedas? O sea, estando o no en los Óscares. Y muy aparte de la suya, los Wannabes, que está nominada. Ajá. ¿Con qué peli te quedas del anterior año? De los Óscares, me dices tú, ¿no es cierto? Sí, puede ser de los Óscares, o si no, tal vez en tienes general. tu Director's Choice. Así, ¿cuál hubieras puesto tú ahí? Me parece que la de este año fue muy, muy bien elegida, Oppenheimer. Es una película impactante. La historia está súper bien contada. Las actuaciones son fenomenales. Es sobre una temática que no creo que nosotros toda la vida habíamos escuchado sobre la bomba atómica y cómo se creó y el impacto que esto ha causado, ¿no es cierto?, en el mundo. Y ver esa historia detrás me pareció muy,
muy fuerte en general y la forma en cómo fue abordada muy, muy acertada también. Entonces la película tiene todo para ser la mejor película y yo la disfruté mucho. ¿Tú estuviste tal vez en un panel en el estreno, en el preestreno de la peli? ¿De qué? ¿De Oppenheimer? No, ¿No? no estuve. Ok, estuvo súper interesante en IMAX, ¿no? Yo la verdad admiro mucho a Nolan. Su trabajo es como ejemplar en muchos ámbitos. Me encanta su storytelling y es como que llega al punto medio entre contar una historia muy original y hacerle muy como mainstream y comercial, ¿no? Me encanta cómo une esos dos mundos. Y siento que tú también eres muy bueno en eso, la verdad. Sí, o sea, creo que le diste ahí al clavo. A mí me encantaría dirigir una película como Oppenheimer, por ejemplo, o Batman, que son muy buenas, ¿no? Las películas que él ha dirigido de la saga. Porque, claro, uno siempre piensa o estamos acostumbrados a que lo súper comercial no tenga tanto condumio, ¿no? O Sí, sí, tanta sí. sustancia. Así es. Y Nolan es un director y un cineasta brutal, ¿no? Que es un excelente narrador de historias. Tú ves sus inicios y las cosas que ha hecho y ves las películas que hace ahora y siempre está él, siempre está la firma de él. A veces eso no pasa. Hay directores que tienen sus óperas primas o películas independientes pequeñas que llegan a los festivales, ganan y son fenomenales y de repente dan el salto a estas grandes franquicias y su nombre, digamos, o su firma o su sello como director se pierde, se desvanece, porque es muy difícil navegar ese mundo, ¿no? A veces buscan directores a los que simplemente estás tan emocionado de hacer una película grande y hay tanto en juego que necesitan a alguien a quien puedan manipular y alguien a quien puedan decir Wow. esto es así y la dirección va por acá. Y tu autoría, digamos, como director se desvanece. Y con Nolan nunca ha pasado eso. Siempre está él presente. Qué Entonces no me interesante. imagino las batallas que habrá tenido que librar él para poder hacer lo que quiere y a esa escala, ¿no? Cuando hay mucho más en juego para inversionistas, para actores. Claro, Sí, con todos los frentes que tiene que darse, ¿no? claro, sí. Fuertísimo. Oye, Santi, ¿crees que se puede filmar una peli como Oppenheimer aquí en Ecuador? Sí, se puede filmar. Obviamente, cuando tú ves una película como Oppenheimer o Duna, por ejemplo, que me encantó. Sí, A buenísimo. mí me gusta mucho Denis Villeneuve. He seguido su carrera desde que hacía películas más pequeñas hasta ahora que hace no sé si hay algo más grande que No, para Duna, ¿no? nada. O sea, es como una oda, sí. Ajá. Entonces, obviamente, cuando ves esas películas, sientes la escala, ¿no? Ves lo que el dinero puede lograr cuando hay una habilidad y una visión tan fuerte de un director detrás. Entonces, claro, tienes cosas técnicas que no se podrían lograr en Ecuador a menos que la inversión se dé. Y estás hablando de que son películas de 150 millones de dólares, 200 millones de dólares. Entonces, hacer que algo se vea como eso, con poco dinero, ya llega un punto en el que es imposible, al menos a esa escala. Pero, pero para ellos, yo me atrevería a decir que es simplemente el caparazón de sus películas. Que dentro de esas películas están historias súper bien narradas. Y ahí es donde se cuecen las habas, ¿no? A nosotros nos está pasando eso. Ayer conversaba con alguien y me decía, yo veo las tres películas que están nominadas con los Wannabes para los Platino, y las tres películas tienen 10 o 15 veces más presupuesto que nosotros. Y si tú, Wow. y si tú las ves, era una persona, un amigo cineasta, me decía, yo siento que la tuya es más barata. Se siente porque no tienes la grúa, no tienes esas tomas increíbles con esos movimientos súper sofisticados, ¿no? O sea, el lenguaje no puede ser tan aparatoso como en esas películas, pero y algo que me gustó escuchar es que los wannabes te engancha y te mantiene. O sea, que la fortaleza de la película es la historia, cómo está contada la historia. Definitivamente nuestra fortaleza no es el dinero, no está ahí, no se ve. Claro, completamente. Entonces yo sí creo que se puede filmar porque hay los directores en el Ecuador que podrían llevar una historia a ese nivel si es que les das los recursos. Yo personalmente no le tendría absolutamente ningún miedo. Sabes que antes yo tuve la oportunidad de estudiar dirección en los Estados Unidos, en una escuela que es chiquitita, un conservatorio, y en donde todos los profesores trabajan en industria. Entonces, de alguna forma, estudias y aprendes de ellos, pero también ellos están haciendo sus cosas, ¿no? Y a veces interactúas con ellos. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en esta productora de un director al que admiro mucho que se llama Darren Aronofsky. Y Ya, he cuando escuchado de él. él Sí. hizo El Cisne Negro, hizo Noah,
Claro. Sí, es un director gigante. Y, y ¿para qué me sirvió a mí esa experiencia? Porque cuando empecé a trabajar con ellos, mi trabajo era hacer un shadowing, que se llama, que es estar al lado de los directores y simplemente ver cómo trabajan. Y un director puede que te diga, ayúdame a hacer una audición o ayúdame en esto. O sea, te involucra en el proceso directorial de una forma mucho más directa y eso es fenomenal, que me pasó. Pero hay otros directores que te dicen, puedes ir a hacer compras para tener comida en mi refrigeradora. Claro, como asistente, así, Ajá. más bien. Entonces no hay una definición del cargo, simplemente estás ahí haciendo un shadowing a los directores. Y tuve la oportunidad de hacer eso con Aronofsky un par de veces. Y en una ocasión él estaba filmando un comercial para la FDA, que es la organización que controla el tema de estupefacientes y de... Sí. La Drugs Administration. Exacto. Sí. Entonces, era un comercial gigante. Solo el comercial eran 4 días de filmación y costaba como $3 millones, alguna cosa así. Wow. Un comercial. Entonces imagínate, estás en un set. Para un comercial había 150 personas en el equipo de producción. Todos los juguetes que te puedes imaginar. Entonces, el ver de primera mano cómo un director de foto usa las herramientas en ese contexto tan grande, ¿no? Y cómo un director dirige teniendo 15 camiones parqueados afuera de la casa o de la locación en la que estás filmando. Y yo aprendí que al final del día no importa si tienes 15 o 20 camiones parqueados afuera de la locación o tu auto con tus 4 amigos. Al final del día, el proceso de estar frente a un cuadro, ¿no es cierto? A los 4 bordes de la imagen es exactamente igual. Tienes los mismos miedos, tienes los mismos problemas, tienes que resolver problemas similares, tienes la misma satisfacción cuando algo funciona y la razón por la que las cosas no funcionan suelen ser las mismas, sin importar si es una imagen de $500,000 o de $10. Entonces, me ayudó un poco a desmitificar ese miedo que uno podría decir, ¿qué haría yo si de repente viene alguien y me da $150 para hacer una película? Tú dirías, te puedes achicopalar y decir, qué miedo. Claro. ¿Cómo será trabajar con estrellas de cine? ¿Cómo será tener todas estas cosas? En realidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yeah. Entonces me ayudó eso a saber que yo me podría parar en un set independiente de una película pequeñita como Los Wannabes o una película gigante también. Siento que no me... Sí, no te haces menos, ¿no? No me haría de menos. Y es lo primero que tenemos que hacer es creérnosla. Claro, entonces dices que en esta categoría las películas nominadas tienen 5 o 10 veces más presupuesto, pero para mí es interesante decirlo que eso no se traduce en 5 o 10 veces más calidad. No. Tal vez sí se siente en, como dices tú, estos juguetes que no se pueden invertir, justo las grúas y este tema, pero siento que es como que le hackeaste, porque al ser una persona tan recursiva, justo yo te felicitaba mucho por el tema del color grading, ¿no? O sea, gracias. Esta sensación de que en serio es como un blockbuster, que es una peli que probablemente la gente que tiene como esta negatividad tóxica hacia Ecuador y dice, nosotros no jalamos, dicen, esta peli no está hecha en Ecuador, ¿no? Pero sí, está hecha acá. Entonces hay muchos recursos en los cuales yo diría que sí, se siente barato un par de partes, pero justo el guión, la historia, muchos otros recursos de calidad se mantienen y son igual o mejores, ¿no? Que las otras pelis. Sí, totalmente. Si el dinero hiciera buenas películas, sería facilito hacer películas. Y no es así. Es un recurso nada más, una herramienta más que te ayuda a expandir tu lenguaje hacia otras cosas. Pero no quiere decir o sea, de hecho, la mejor forma de narrar una historia capaz es con menos. En este caso fue eso. Nosotros dijimos, fue una decisión casi dogmática, en el sentido de que nosotros sabíamos que no íbamos a tener grúas, no íbamos a tener dollies o todas estas herramientas que generalmente tienes. Primero por recursos y segundo por tiempos, porque para tú instalar una grúa y hacer esa toma fenomenal que siempre soñaste hacer, necesitas tiempo, que llegue la grúa, hacer pruebas. Es una imagen, una toma que posiblemente te vas a demorar 1 hora y media o 2. Nosotros sabíamos que para poder filmar la historia que queríamos filmar teníamos que volar, correr. Claro. Entonces la gran pregunta era ¿cómo corremos sin que se comprometa la calidad? ¿No? Oh. Sin que yo, por ejemplo, como director, no pierda la oportunidad de trabajar con los actores de la forma que
que necesito trabajar para que las actuaciones no se comprometan. Entonces fue casi como una serie de reglas dogmáticas. Dijimos, ok, nosotros no vamos a usar grúas, no vamos a usar trípode a menos que sea necesario. Vamos a tratar de filmar la película solamente con luz natural. Hubo luces, obviamente, pero siempre en nuestra cabeza estaba, vamos a aprovechar la luz natural. Nuestra búsqueda de locaciones tiene que considerar el movimiento rapidísimo que tenemos que tener de una locación a otra. Entonces, una serie de reglas que tú dices, hijo de madre, ¿cómo vas a hacer la película con tantas restricciones? Sí, sí. Pero tú agarras las reglas y dices, ok, ¿cuál es el lenguaje de la película de acuerdo a estas reglas? Entonces, con el director de foto y con la directora de arte dijimos, ok, tenemos que funcionar de esta forma. Entonces, fue muy deliberada la decisión. Es decir, para poder no comprometer la calidad, tenemos que hacer esto, comprometer estas otras cosas. Entonces, tienes un director de foto que dice, sí, de una. Diseñemos un lenguaje en el que no necesitemos grúas, no necesitemos trípode, no necesitemos un dolly. Diseñemos un lenguaje en donde fácilmente podamos mover elementos de arte que nos permitan tener encuadres muy interesantes con información y con profundidad, por ejemplo. Entonces, era eso, descifrar cómo moverte rápido sin perder calidad. Claro. Y bueno, el resto es historia, ¿no? El resto es historia. Sí, qué bacán. Justo ya entrando un poquito en el tema de la nominación, para la gente que nos está viendo por primera vez, hicimos un podcast en el cual hablamos con mucho más detalle y vamos a seguir hablando de la peli. Está en Murphy Podcast. Y nada, ahí estuvimos conversando el tema. Estuvo súper bueno. Ahora, cuéntame un poquito cómo fue el tema de la nominación. ¿Cómo te llegó? ¿Estabas manejando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo fue este proceso? Fue muy cómico, la verdad, porque ese día era el reestreno de los Wannabes en salas. Sabíamos que íbamos a tener un día súper agitado y muy movido. Y a mí me gusta mucho nadar. Yo tuve una lesión en la espalda hace unos años y la natación de alguna forma me salvó, porque me permite sentirme bien y moverme sin problemas. Okay. El rato que yo dejo de nadar, siento como mi espalda se empieza a endurecer y entonces para mí nadar es como desayunar. O sea, me levanto y tengo que ir a nadar. A veces no puedo y no lo hago, pero cuando puedo volver me voy, así sean las 10 de la noche. Okay. Entonces ese día estaba a punto de nadar, mi nadada de la mañana. Estaba con mi licra ya puesta. Yeah. ¿No? Tu Speedo. Con mi Speedo, a pesar de que no tengo cuerpo de Speedo, estaba con mi Speedo. Yeah. Estaba con mis lentes. Mi esposa, Nuria, que trabaja mucho conmigo en esto, que somos un equipo, ¿no es cierto? Y hacemos las cosas juntos como familia. Okay. Ella también se estaba preparando para lo que venía en la tarde y ella estaba en el gimnasio, en el mismo lugar. Yeah. Entonces yo estaba a punto de lanzarme a la piscina. Estaba ya... yo siempre nado escuchando libros, los audiolibros. ¿Nadas escuchando audiolibros? Sí, porque si no, no tendría tiempo de claro, ya no se llama leer, es escuchar, claro. ¿Cómo absorbes información del mundo? Exacto. Entonces dije, no, tiene que ser en los momentos huecos, ¿no? Entonces encontré un dispositivo que te permite nadar. Son unos audífonos waterproof, básicamente. Sí, que es para nadar. Entonces tú cargas los libros al dispositivo y estás una hora nadando y escuchando y para mí es fenomenal. Entonces ya estaba escuchando el libro, ¿no? Ya le había puesto play. Estaba a punto de lanzarme a la piscina y de repente siento que me topan el hombro y regreso a ver y era Nuria, mi esposa, y estaba pálida. Y el primer pensamiento que me llegó es, ¿qué le pasó a mi hija? Porque la acabábamos de dejar en la escuela unos minutos antes. Imagínate, ¿no? Dije, ¿qué le pasó a mi hija? Y me quedé pálido también y ese rato es medio difícil encontrar el stop. Y ella me hablaba y yo solamente veía que se movía la boca y era tratando en el gorro, el dispositivo, ponerle stop. Me quité los audífonos y ahí fue cuando ella me dijo, nos nominaron. Y yo, wow, así no podía creer. O sea, fue es una sensación extraña porque no sé si llamarle felicidad, es como un shock, ¿no? Es como que estás en un estado de shock en ese momento porque a pesar de que habíamos trabajado mucho para lograr eso, sabíamos que era muy difícil, ¿no? Que la competencia era muy fuerte. Entonces le dije, ¿y cómo te enteraste? Me dijo, me mandaron un mail y este rato publicaron en la página. Entonces fui hacia la banquita donde tenía mi celular, saqué mi celular y automáticamente cuando abrí el celular tenía un montón de mensajes ya de gente y me sonó el teléfono. Me llamó mi productora tenemos una productora de Estados Unidos que es parte del proyecto, con la que trabajo mucho, que se llama Nanda. Ella vive en Los Ángeles. Y me llamó ella porque ella está siempre haciendo el seguimiento de todo.
todo lo que pasa de la película ella se entera desde allá primero que nosotros. Ya. Entonces me llamó, me dijo felicitaciones. Bueno, y empezó una faena de mensajes, de llamadas, de planificación. Ahora qué hay que hacer, hay que moverse. Y todo esto pasó durante 1 hora y media al lado de la piscina mientras yo estaba con mis gafas en la frente y el Speedo puesto, ¿no? Entonces se convirtió la piscina en nuestra oficina. Y la gente iba, nadaban y nos veían. Y estos, ¿qué pasa? Están de arriba abajo con el teléfono hablando. Y no nos podíamos mover porque era como fue un bombardeo de información. Sí. Así Era brutal. como reaccionar nada más. Ajá. Claro, entonces fue intenso. Y toda esa tarde teníamos programada una gira de medios para hablar del reestreno de los Wannabes. Y se convirtió en el anuncio de que... Aparte, estamos nominados también. Estamos nominados. Y justo hace rato tuve una entrevista con un medio pequeñito en Manabí. Y me acuerdo que di ahí la noticia. Y la persona de la reportera me dijo, y entonces estamos teniendo nosotros la primicia aquí en Canoa, Manabí. Y le digo, sí, están teniendo la primicia, es la primera vez que hablamos de esto y lo convirtió en un evento y habló y hizo que la gente llame. Y mientras se enteraba también que eran los premios platino, porque mucha gente no sabe qué son los premios platino. Justo esa era mi siguiente pregunta. Ajá. Para la gente que no entienda un poquito esta industria del cine, ¿qué analogía o cómo podríamos explicar qué tan importantes son los premios latino? Latino. Sí. Sí, los premios platino nacieron hace unos 10, 11 años con la intención de visibilizar al cine iberoamericano, ¿no? Porque nosotros habíamos tenido presencia siempre en estas temporadas de premios, una presencia muy pequeñita en básicamente los Óscares, los Golden Globe, los SAG Awards. Hay algunos premios importantes. Un montón, ¿no? Claro, que son gringos, ¿no? Sí. Y que siempre tienen la categoría internacional. O por ahí alguna película latina se logra colar y tienes algo de presencia. Ustedes se acordarán que hace muchos años hubo una tanda de, creo que fueron 3 premios seguidos en donde los mexicanos arrasaron. ¿Te acuerdas que ganaba Iñárritu? El siguiente año ganó Cuarón, un director de foto mexicano, el Chivo Lubez, que se ganó 3 Óscares seguidos, que eso no había hecho nadie. Entonces, de alguna forma decíamos, los latinos estamos conquistando el mundo del cine. Pero no había un evento que visibilice. Entonces, los premios latinos se creó como una forma de visibilizar al cine iberoamericano y fue ganando fuerza. Básicamente lo organiza EGEDA, que es una institución que tiene presencia en muchos países, tiene también presencia en Ecuador, y en la que participan las academias de cine de todos los países. Cada país tiene una academia de cine. Por ejemplo, los Óscares lo organiza la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos. Es la famosa academia, ¿no? El premio de la academia. Entonces, en Ecuador tenemos nuestra academia, en España, en todos los países tienen su academia. Entonces, ellos participan de la organización y también son sus miembros los que se convierten en los votantes. Entonces, poco a poco los premios fueron ganando importancia a tal punto que ahora les llaman los Óscares latinos. La gente que vio los Óscares se podrán acordar que promocionaban a los platinos en los Óscares. Decían, Sí, el 20 de abril se vienen los platinos. Entonces, se ha convertido en una plataforma súper importante para reconocer el trabajo del cine iberoamericano. Y podríamos decir que son los premios más importantes en español, ¿no? Son los premios más importantes de habla hispana. Sí, exacto. Sí. Y solo estar nominado debe ser el equivalente a sacar un cupo para las Olimpiadas, ¿no? Sí. Porque al final del día la gente cree como... Hay muchos ecuatorianos que se van a ir a estas Olimpiadas en París, ¿no? En este verano. Ajá. Y solo llegar allá es como, wow. Me explico, porque tienes que estar entre los mejores del mundo. Sí, el haber sido nominados ya es ganar, creo. Para nosotros sí, es ganar. Porque somos 4 películas nominadas para Mejor Comedia, que es la categoría en la que estamos. Y esas 4 películas fueron escogidas entre cientos de películas. Entonces, antes de las 4 hubo un shortlist que era de 20 y con eso nosotros estábamos ya como felices. Ya, qué bacán, claro. Las películas ecuatorianas que más lejos han llegado a los platino ha sido hasta el shortlist. Y de ahí no habíamos pasado, ¿no? Porque se decía, claro, en una nominación ya es distinto porque hay películas mucho más grandes con estrellas de cine actuando y eso es hay mucha política también en eso. Claro, es la historia de siempre. Al final del día estamos como en desventaja por múltiples razones, ¿no? Desde el tamaño de la academia, que tiene la presencia de la Academia de Ecuador, hasta el tema de presupuesto y muchas otras cosas como la política que acabas de mencionar, ¿no? Exacto. Para que tengan una idea, en Ecuador este año es fenomenal porque estamos
nominados con los Wannabes y también está nominada La piel pulpo a mejor fotografía con el Simón Brauer y el ¿cómo se llama? El Tomás Astudillo. Entonces son 2 nominaciones en 2 categorías distintas que representan a Ecuador. De todas maneras, si lo comparas creo que Chile tiene 11 nominaciones, creo que España tienen varias, o sea, los países grandes tienen muchas nominaciones y nosotros tenemos 2, ¿no? O sea, nos vamos a jugar un mundial. Es el equivalente a jugarse el mundial del cine, nos vamos a jugar. Chuta, qué bacán. Y ya estamos cerquita, ¿no? ¿Es el? Es el 20 de abril. Es el 20 de abril. Hay que estar pendiente para la gente que nos está escuchando ahí, sintonizando. Sí. Ahora, ¿y cómo se tradujo esta emoción y esta noticia al resto del equipo? Tenemos varios chats para varios aspectos de la película, promoción, el elenco. Entonces en los chats ya anunciamos que habíamos sido nominados y empezó también la algarabía, ¿no? La comunicación, las llamadas. Obviamente muchas personas del equipo de producción y del elenco quieren ir a los premios, asistir. Estamos viendo cómo hacemos para ir lo mejor representados posible. Y ha sido lindo, ¿no? Porque de alguna forma la categoría... O sea, hay categorías como mejor actor, mejor actriz, que todo es una consecuencia de una película, ¿no? Mejor fotografía. Pero cuando estás nominado a una categoría que es mejor película, es un premio de todos, ¿no? Es un reconocimiento a todo el equipo de producción. Claro. Entonces yo creo que se siente mucho más personal, ¿no? Y de hecho es el único premio en el cual pasan, justo haciendo un símil a los Oscars, pasa el equipo. O sea, bueno, una gran parte, porque ya el equipo llega a ser tan grande que no es que están todos, pero es donde más pasa gente al escenario, ¿no? Claro, suben todos los que pueden subir. Exacto, ¿no? suben todos. Y hablan todos los que pueden hablar. Exacto. Buenísimo. Entonces, claro, me contabas antes del podcast que tienen como un cupo. Es como... Sí. Está un poco turro esa parte, pero es lo que hay y hay que tratar de llevar a los que se puedan, ¿no? Sí, por cada nominación te invitan a una persona en los Platina. Es decir, que nosotros tenemos la oportunidad de que una persona de la película represente y que vaya a la gala y de darse el premio, de darse que ganemos, solo una persona podría subir a recibirlo. Pero hemos hecho el pedido y estamos esperando a ver si nos asignan un poco más de cupos. Oye, qué bacán. Este es un recordatorio de lo que somos capaces. Sí. Me voy como un flashback a estos Streamy Awards en YouTube, que es como igual a los Oscars. Y hace años justo Enchufe fue nominado, ¿no? Y ganaron. Y fue un cague porque el discurso fue en español, Spanglish ahí, de Jorge Ulloa. Y fue como, ¿quién es este man así? ¿Quiénes son estos manes? Porque obviamente los gringos no consumen contenido en español. Claro. Una locura, ¿no? Entonces, o sea, ganó no en la categoría hispana, ganó entre todos. Sí, igual. Wow, increíble. No me acuerdo exactamente el premio, pero era uno de los más importantes. Y ningún otro nominado era en español. Era en español. Qué locura. Voy a ver, no he visto la... Sí, es un cague. Debe estar en YouTube. Sí, y de hecho han ganado algunas veces, ¿no? Porque fue ejemplar lo que hicieron y lo que han logrado Enchufe, ¿no? Qué bacán. Sí, yo creo que son súper importantes los premios. Yo creo que no definen a una película o a una obra artística porque si te pones a pensar, o sea, hay películas fenomenales, obras de arte, así, películas que son súper importantes que nunca han ganado un premio. Sí. Entonces yo creo que es difícil medir el éxito de una película por... Generalmente lo miden a veces por el box office, ¿no es cierto? Por la cantidad de dinero que lleva a salas. Yo no creo que es una forma de medir el éxito de una película. A veces lo miden por los premios también. Tampoco creo que es una forma de medir el éxito de una película. O a veces lo miden por la crítica, ¿no? Porque la crítica te favorece. Tampoco creo yo que es una forma de medir. Puede caer como en un parámetro muy simplista. De decir, esta peli estuvo buena porque ganó tal premio. Pero mi pregunta es más bien, ¿por qué sí es importante? Tal vez no es lo más importante, pero ¿por qué ser nominado a un premio de estos es importante? Es importante, sí. Lo que te decía es que yo creo que el tiempo es lo que define el éxito, ¿no? de un proyecto. Pero los premios son súper importantes porque visibilizan. Por ejemplo, nosotros ahora sabemos que los Wannabes la va a ver mucha gente afuera del país. Y el hecho de que mucha gente la vea y gente, por ejemplo, de las plataformas y de la industria, gente a la que muy difícilmente podrías llegar solamente golpeando la puerta y diciendo, tengo una película que está muy bien y capaz no, o sea, es tan fuerte la competencia y hay tanta oferta en el mundo que no llegarías. Entonces te visibiliza, te da oportunidades,
te puede poner en la mesa con las personas adecuadas para tratar de que la película llegue a otras regiones y de una forma sólida, ¿no es cierto? No solamente por un lado, por un costado. Entonces, para eso es importante. También si es una especie de rehabilita un poco la motivación, porque hay muchas cosas duras, muchas dudas, muchos contratiempos, muchos obstáculos en todo el proceso de hacer una película que uno muchas veces piensa, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Será que hago una siguiente película? ¿Ha sido tan fuerte esto, tan duro? ¿Será que me quiero someter a esto otra vez? Así como cosas increíbles y buenas, ¿no? Entonces los premios de alguna forma te dan un poco de combustible, te llenan el tanque un poco Sí, para sí, decir... sirven como validación, Sí, ¿no? validación. Te están viendo, te están reconociendo afuera, entonces capaz sí estoy en la dirección correcta y voy a hacer una siguiente y una siguiente. Entonces sirve para eso. Y también sirve para divertirte un poco, viajar. En este caso nosotros vamos a ir a Cancún a una gala de premios. Me imagino que va a ser bien divertido. Sí, seguramente. Y bueno, como regresando un ratito a la peli, súper emocionado de que se haya estrenado en primer lugar aquí en los cines de Ecuador. La fui a ver con mi novia, que no la había visto, que no le tenía fe al cine ecuatoriano, y ya le jalamos las orejas. Y justamente ella validó, en efecto, de lo que somos capaces. La disfrutamos muchísimo, nos cagamos de la risa. Hay ratos de mucha tensión también en la peli. Está súper bien hecha y de hecho justo como un ejemplo de validación es por eso que está nominada, ¿no? Ahora, justo en el último podcast conversábamos también de, aparte del reestreno que ya se venía justo en este mes, justo la gente alrededor del mundo, digamos, que quiere verla. ¿Cómo pueden verla? No sé, tal vez hay un reto. Sí. Cuéntame un poquito esa parte. Bueno, ahora empieza ya nuestro siguiente paso en la vida de la película, que es llevarla fuera de las fronteras del Ecuador. Y es fenomenal que tengamos esta herramienta, que son los premios Platino, para poder hacerlo. Pero ya estábamos planificando, por ejemplo, asistir a mercados de cine, en donde vas y te llevas la película y conversas con posibles distribuidores, con compradores, les cuentas un poco qué ha pasado en tu país. Que va a ser mucho más fácil, ¿no? Miren, estuvimos nominados a los Platinos. Sí, nos va a abrir puertas. Es fenomenal eso. Para ese proceso es fenomenal. Porque ya no llegas... ayer me llamó un publicista de Estados Unidos. Es gente que se especializa en promocionar películas para premios, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Entonces, recibir una llamada de un publicista que estuvo detrás de la publicidad, por ejemplo, de cortos que han ganado Óscares, de películas que han ganado Óscares y que te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo estás encarando esto que se viene? Un poco nos asustó un poco porque dijimos, creo que ahorita con tu llamada creo que tenemos que pensar cómo vamos a encarar esto. Porque te pone en contexto, dice, mira, te está llamando alguien de afuera para decir, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te podemos acompañar en el proceso? ¿Podemos aportar nosotros de esta forma a tu proyecto? Entonces ya se siente que de alguna forma nos va, usando la analogía del fútbol, que a mí me gusta mucho el fútbol, se siente que vamos a tener buenos pases al arco. Ahora depende de nosotros meter el gol. Sí, completamente. Entonces, claro, lo más probable, y entendiendo lo profesionales que son y el arduo trabajo que le meten a todo lo que hacen, estoy seguro que lo vamos a ver en alguna plataforma de streaming, ¿no? En algún momento. Sí, yo tengo toda la confianza de que eso va a pasar. De hecho, nosotros antes del estreno inicial en octubre, hicimos un trabajo de muchos meses de reunirnos con distribuidoras. Teníamos esta idea. Para mí, siempre una película, cuando empieza su proceso de salir, empiezas a ir a mercados y a ir a tratar de llegar a regiones más pequeñas. Y un poco el objetivo primordial es como llegar a Estados Unidos. Porque si logras distribución en Estados Unidos, como es la industria más grande o de las más grandes del mundo, significa que el recorrido ha funcionado. Entonces, como ese es el trayecto, digamos, la estrategia. Y nosotros dijimos, no, vamos a cambiar la estrategia, a ver si nos funciona. Primero, no vamos a ir a festivales. Vamos a terminar la película y vamos a ir directamente a salas de cine. Y vamos a buscar conseguir distribución en Estados Unidos. Ese va a ser el objetivo. Entonces empezó la cruzada de golpear puertas, de hablar con distribuidoras en Estados Unidos y decirles, tenemos este proyecto, y empezar a recibir muchos nos, muchos sís, pero
Muchos sí también, pero en condiciones no favorables para la película para nada. Me imagino. ¿Y qué será? Debemos haber tenido unas 30 reuniones con distribuidores hasta que encontramos a la que pensamos ahora es la distribuidora adecuada. A ellos les encantó el proyecto. Es una distribuidora que se llama Quiver Distribution, solamente para Canadá y Estados Unidos. Y a ellos les gustó mucho la peli y se notaba cuando hablaban con nosotros y cuando nos propusieron que estemos con ellos, los términos que estaban en su primer borrador de contrato eran súper favorables, que no los habíamos visto en ninguna otra conversación. Y eso nos hizo pensar que ellos realmente quieren que la película funcione, y para que la película funcione tiene que funcionar también nosotros como productora, ¿no es cierto? Lo que pasa muchas veces con las películas es que tú firmas con alguien, un distribuidor, se llevan tu película y nunca más la volviste a ver. Wow. Se guardó en un cajón y se acabó. Claro, que es lo que ha pasado históricamente con muchas pelis. Ajá. Y que te olvidas del tema, ¿no? Tal vez me estoy adelantando un poco, sí, pero digamos que llega uno de estos plataformas de streaming. Uh-huh. La película fue filmada en español, pero ¿qué pasa con los subtítulos, el doblaje, cosas así? ¿Sucede, no? Depende del contrato. No sé si tienes experiencia en esta área. Sí, depende mucho de a qué plataforma lleguemos. Entonces nosotros firmamos con Quiver y Quiver va a distribuir la película en Estados Unidos y Canadá. Y ahora estamos en el proceso de entrega de la película a ellos, que es, si yo te enseño la lista de deliveries que se llama de todas las cosas que tienes que entregar, es brutal. Entonces eso hay que planificarlo con anterioridad. Por ejemplo, la película tiene que tener la facultad o sea, tenemos que poder enviarles la película sin diálogos, por ejemplo. Entonces, para tú poder enviar la película sin diálogos, tienes que hacer algo que se llama foliar, hacerle folies a toda la película. Es decir, que todo el sonido que se grabó durante la filmación, descartado y recreas todo en postproducción. Entonces, nosotros hicimos eso para que la película, poder enviar la película sin diálogos, solamente con sonidos ambiente y con efectos, o sin música, ¿no? Entonces, cuando tú les entregas la película, si es que el streamer les dice, no, queremos doblar la película a estos idiomas, ellos tienen las herramientas para decirles, listo, aquí está la película sin diálogos, y te doblan a los idiomas que sea, que es como uno, a veces tú puedes cambiar al idioma que quieras en una película, en una plataforma. Entonces tienes que enviar la imagen, el sonido, la música de distintas formas, y una vez que completas todo ese paquete de entregables, y ya estás listo para ir a una plataforma, porque eso es la plataforma te va a pedir eso. Entonces te va a decir, ok, nos interesa la película, a ver, veamos cómo está sus entregables, aquí está todo, listo. Porque puede ser una razón para que te digan que no. Wow, claro, ¿no? Es un tema técnico que también hay que tener en cuenta, y qué bien que lo hayan como previsto, ¿no? Desde el inicio, sí, antes sí. de salir a filmar sabíamos que nuestro objetivo era llegar a plataformas. Entonces hicimos todo ese proceso. Qué chévere. Santi, Los Wannabes fue la peli del 2023 más vista del Ecuador. Están nominados a los premios Platino. Pero quisiera que nos demos los pasos para atrás que tengas que darte, y que ya medio lo mencionaste, pero ahora que bajo muchos parámetros eres un cineasta exitoso, ¿cuál es esta definición para ti de éxito? Porque quisiera que te vayas a cuando eras chiquito o cuando empezaste en el cine, y por qué empezaste a hacer esto, y tal vez que esta pieza de contenido sirva para que cuando pasen los años o cuando estés sentado en Cancún, como que te recuerdes por qué empezaste a hacer esto. Obviamente la definición de éxito para todos cambia. De aquí en 2-3 años será distinta. Pero sí, hoy por hoy, ¿qué podrías decir que es la razón por la que haces cine? Y para ti, ¿qué es el éxito en el cine? Sí. Yo he pensado en el pasado, en mis inicios, tratando de entender por qué, ¿no? ¿Por qué amo tanto hacer cine? ¿De dónde viene esto? Yo honestamente no crecí con una cámara. No soy el cineasta que te dice, sí, hacía cortometrajes desde que tenía 12 años. Claro. No escribía guiones para nada. Como Steven Spielberg. Así. Ajá, que estaba dándose las vueltas por los estudios cuando era chiquito. Yo descubrí el cine cuando fui a la universidad a estudiar, porque pensaba que lo mío era la música. Yo toda la vida había hecho música. Y estaba casi seguro que mi profesión o lo que iba a hacer en mi vida es la música. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar música en una universidad, que ya de por sí era duro, porque si va a estudiar música, estamos hablando de no sé si ahora sea igual, pero a inicios de los años 2000,
Ir a estudiar música significa, ¿y de qué va a vivir este man? Claro. ¿Qué va a hacer? Entonces yo pensaba, voy a hacer algo más, voy a escoger otra carrera para estudiar música y algo más, y descubrí el cine. Me metí literalmente porque me atraía. Sabía que me gustaban las películas, siempre me habían gustado, pero no sabía por qué. Y ahí descubrí el cine, pero pensando hacia atrás, y he hablado con mi mamá, sí, hemos hablado de cosas, y me dice, pero ¿sabes qué? Y ahí conecto yo. Me dice, tú siempre fuiste una persona súper curiosa, pero extremadamente curiosa, y de hecho eras molestosamente curioso desde chiquito. Cuando yo tenía 2 años y los adultos estaban hablando, yo me acercaba y les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esto? Sí. ¿Qué? Y me decían, cállate, estábamos hablando los adultos, silencio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo me acuerdo y digo, es verdad que yo siempre sentí como un interés súper genuino e intenso por escuchar a la gente, por las historias, por saber qué dicen. Y eso de alguna forma para mí se tradujo en la música. Yo nunca me sentí cómodo en un escenario. Tuve varias bandas, hicimos cosas súper chéveres en términos musicales, pero si me preguntas, yo nunca me paré en un escenario y me sentí cómodo. Siempre me causó ansiedad. Yo nunca toqué, la guitarra es mi instrumento. Yo nunca toqué la guitarra mejor que solo en mi cuarto, por ejemplo. Okay. ¿No? Porque tenía ansiedad, porque me daba nervios. Y yo decía, ¿por qué me gusta tanto la música si no nací para estar en un escenario? ¿Qué onda? Dije, ¿no? Eso es una ironía del destino, así, ¿por qué, Dios? Sí. Porque no me gustaba, o sea, yo reconocí que no me gustaba. Y me di cuenta que lo que me gustaba de la música era el componer música, el hacer música, que eso es lo que me llenaba. Y años después, cuando descubro el cine, reconozco una misma sensación, una misma emoción dentro de mí en escribir guiones y componer música. Entonces, para mí era el storytelling, era la narración de cosas, era el poder expresarte a través de los sonidos, por ejemplo, ¿no? Y cuando descubrí que podía expresarme a través de literalmente escribir historias, dije, es lo mismo que me ha gustado toda la vida. Entonces encontré una conexión y un sentido. Entonces, para mí ese es el éxito, es poder seguir contando historias el resto de mi vida. Yo honestamente pienso que las historias nos salvan como humanidad. Así como los médicos salvan vidas en los hospitales, los contadores de historias salvamos a la humanidad. Porque en las historias es donde se registra, yo creo, lo que nos hace llamarnos humanos. La humanidad está en el storytelling. Si tú te pones a pensar, todos tus recuerdos de tu vida, lo que te ha hecho, lo que eres, están dentro de nuestra cabeza, registradas esas memorias de una forma narrativa. Por eso los niños son excelentes contadores de historias. Todo un niño de 5 años le dice, cuéntame una historia. Y es posible que te cuente una historia con una estructura perfecta. Que tú digas, wow, ¿qué aprendió a estudiar, a escribir guión en UCLA? Que es increíble cómo escribe. Es porque tenemos un instinto natural por contar historias, porque necesitamos las historias para vivir, para protegernos, para que no nos pase lo mismo, para poder registrar nuestra historia, para poder contarles a nuestros hijos quiénes somos y aprender de nuestros padres y abuelos. Entonces, para mí las historias es como el sello de la humanidad. Sin historias no seríamos lo que somos. Entonces, me gusta creer eso para no sentirme menos importante que un médico o un ingeniero. Digo, yo también estoy aportando. Sí. Entonces, eso, el storytelling. De ahí lo otro es caparazón, los premios, el éxito que puedes tener con una película, con la gente, en salas de cine. Todo es súper cíclico. Yo creo que me han pasado varias cosas durante años en donde de alguna forma creo que aprendí la lección y sé que es como el mar, son olas. Hoy estás acá arriba porque resulta que la película funcionó y te nominaron unos premios y yo sé que eso va a pasar y el día de mañana voy a estar solo en mi habitación escribiendo mi siguiente historia y donde nadie te va a llamar, donde seguramente vas a querer hacer algo y te van a cerrar una puerta. Entonces, eso es una constante que yo la espero de aquí hacia adelante y de alguna forma la abrazo y digo, chévere, que venga, ¿no? Que venga el éxito y también que vengan los momentos duros, porque al final del día lo que yo quisiera es seguir contando historias, ¿no? O sea, no parar, no tener que dedicarme a otra cosa. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo.
Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Hay un símil muy potente, ¿no? Entre la música y el cine. De hecho, a veces concluimos como, oye, esta canción queda perfecta para esta escena. Sí. Pero yo, y desde mi ignorancia, porque también soy como creador de contenido, creo que más bien como que la música a veces es como el lienzo. No sé si te pasa y debe haber teorías como detrás de esto. Sí. Pero es como que lo que haces está montado sobre más bien la música, ¿no? Sí. Y termina, no un video musical, pero sí una historia que más bien está alineada a la canción, ¿no? Sí. Y es justo ahí esta parte en los wannabes, desde el tráiler hasta la escena de la canción del retorno de Quiero ser millonario. Es como, justo hablábamos en el último podcast, es como muy como distópico. Sí, esta ambición que tienes por ser millonario, pero también se siente que todo está mal, ¿no? Como en la canción. Es una canción tan buena para la peli que es como que hiciste la peli basándote en la canción. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ajá, entonces, qué bacán. Y la pregunta va dirigida como, ¿qué tan importante es como la música en el cine? Y a veces damos como por sentado, ¿no? Pero creo que es demasiado importante. Es súper importante. Es súper importante porque la música tiene el poder de transportarnos. A ti te debe haber pasado que escuchas una canción y dices, wow, Esmeraldas, Atacames 2014. Sí. Oh, wow. ¿No? Y te transporta y te hace sentir cosas que sentiste hace años. Entonces, ese poder que tiene la música es fenomenal para el cine, pero también puede ser contraproducente. Por eso yo creo que la música, así como todas las herramientas cinematográficas, se tienen que tratar de una forma consciente. O sea, sí visceral y emotiva, pero al final del día reconocer cuál es el aporte de ese elemento, en este caso la canción, a la imagen. Yo creo que cuando la música acompaña una imagen y le da algo a la imagen que la imagen no tiene, es cuando la música es más potente. Pero si la música redunda con lo que la imagen ya tiene, se puede volver muy sentimental o muy como dicen los gringos, on the nose, con demasiado. Es como que te pegan con un martillito en la cabeza y te dicen quiero que te sientas así. Y eso es difícil. Ok. Entonces es interesante. Yo creo que la canción de Quiero ser millonario, hay una literalidad en la letra que dice quiero ser millonario. Tú dices, claro, te están literalmente diciendo estos chicos quieren ser millonarios y ese sería un aspecto negativo. Pero como tú mismo lo dijiste, la canción te evoca en sus entrañas tanta irreverencia y tanta ironía que aportan eso. O sea, ves a estos personajes que son como prepis, ¿no? Que quieren entrar a los mejores lugares y quieren tener la mejor ropa y el cuellito bien puesto y el mejor auto, y la canción que los acompaña es una canción rota, gritada, ¿no? Que no tiene prolijidad y por eso es increíble, por eso suena tan bien. Entonces era ese contraste, ¿no? Ese choque. No sé si lo hiciste de forma consciente, pero Ajá. yo también analizo mucho como las mega tendencias. Me siento con muchos psicólogos y como que analizo de una forma mucho más amplia lo que está pasando por el mundo. Pero debido a las redes sociales, ahora estamos en una sociedad en la cual todos queremos como monetizar cada aspecto de nuestra vida. Entonces, cuando uno abre Instagram, le ves a la chica guapa, al carro, al Lambo, a la casa perfecta, a todos estos spots súper instagramables a los cuales quieres viajar, tomarte fotos y estar ahí. Ajá. Y te genera ansiedad. Dices como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No estoy logrando nada. Te empiezas a comparar. Y este loop psicológico está causando que la gente en serio esté como perdiendo su norte, sus pasiones, lo que les gusta hacer. Qué interesante Y las eso. estén minimizando por plata. O sea, ahorita la gente en serio, si tú entras a internet,
hay un video que dice 100 formas de hacer dinero, 20 formas de hacer dinero. Es como que vivimos en una sociedad en la cual en serio somos capaces de prostituir cada aspecto de nuestra vida por plata. Entonces, siento que por eso todavía es más importante la peli, porque es como que lo que les pasó a ellos hace, ¿qué es? ¿20 años? Hace más 20, 24 años casi ya. Ajá, 24 años. Es como un reflejo de lo que está pasando ahora en la sociedad, ¿no? Entonces, siento que tal vez por eso también, no sé si fue algo consciente y fue una variable más por las cuales fueron nominados, y una peli tan popular ahora, porque refleja lo que está pasando en la cultura. Y es una locura, porque puedo hablarte horas de esto, pero si abres TikTok, por ejemplo, hay muchos creadores de contenido que lo único que hacen es... Te voy a tratar de describir, ¿ya? Debes haber escuchado este juego de GTA, Grand Theft Auto. Es como el juego más popular de Play. Ajá. Entonces, básicamente, tú te empiezas a grabar en un TikTok como que estás corriendo o como que le estás robando a una señora. Y lo que hace la gente cuando entra al en vivo es pagarte para que tú actúes de esa forma, como que eres un robot. Yeah. Entonces, hay personas ahora que pasan horas en el día como simplemente haciendo estos movimientos por donaciones. Son flores, burritos, que es como la moneda de TikTok. Yeah. Entonces la gente está haciendo como cosas súper bizarras por plata. Porque la gente les pide que hagan eso y quieren verlo. Exacto. Está pasando esto. Hay otro fenómeno ahorita en TikTok que es como un globo lleno a veces de excremento, pintura, materiales sintéticos súper tóxicos, que cada vez que donas, la persona mete más de eso encima de este globo. Y mientras más donas, la probabilidad de que explote y se bañe la persona en estas sustancias aumenta. Entonces, ese es el estado de una parte de la sociedad actualmente. Qué locura. Entonces, cuando veo la peli es como... Sí, la gente está haciendo cosas estúpidas por plata. Lo está pasando. Cuando ves la película y dices, yo no caería en eso. Estás cayendo ahorita de otra forma distinta. Sabes que o sea, ahora que tú lo mencionas, es como que me acabas de dar una nueva dimensión a un entendimiento que puede haber de la película que yo no tenía idea. Soy bastante desapegado. Tengo que aprender más. Estas cosas que me estás diciendo es la primera vez que las escucho. Me parece una locura y es verdad. Y es cíclico, ¿no? O sea, que nuevamente estamos tratando de comprar experiencias para sentir que estamos vivos o validar nuestra vida. Y eso es una locura. Es una locura porque no terminas nunca, ¿no? Claro, y lo que les pasa a los personajes en la peli es lo que nos pasa ahora a todos al abrir redes sociales. Porque dices, hay esta oportunidad de hacer plata rápido, ¿no? Entonces una chica que es media bonita dice, ¿cuánto estás ganando por OnlyFans? $10,000 al mes por mostrarte semi-ducha a desconocidos. Yo también quiero eso. Wow. Entonces, te puedo hablar en serio como de 20 formas de hacer dinero que yo conozco personas que están haciendo y es como, oye, ¿no querías ser astronauta o geólogo? ¿Qué pasó con tu carrera? Sí. Claro. ¿Por qué quieres? Es que quiero viajar por el mundo o quiero... Entonces, en esta como sociedad de consumo, justo la peli llega y nos dice, claro, estos wambras... Justo esta oportunidad que tuvieron de hacer plata es el reflejo de las redes sociales, ¿no? Es como una necesidad de tener esta gratificación instantánea, ¿no? Justamente es eso. Y medir la felicidad, capaz, que es una palabra tan subjetiva, con cosas como esa, ¿no? Y no acabas porque se desvanece así como una droga, ¿no? Sí. Y tienes que seguirlo haciendo para seguir teniendo el high ahí del... Wow. Exactamente. Y pierdes toda tu humanidad, tu esencia, tu identidad por lograr esta idea de éxito, esta idea de que lo logré, que no tiene ninguna base, ¿no? Solo es como recurre a esta emoción de decir, yo quiero eso, pero no hay ningún análisis, no hay sustancia, como dijimos. Es como... ¿Y tú crees que va a llegar eso a un tope? O sea, que vamos a topar fondo y la gente eventualmente va a querer nuevamente tener contacto humano, decir, yo prefiero irme a tomar un café con el Charlie en vez de escribirle por WhatsApp y reírme de mejor verte en persona. ¿Crees que o crees que ya fue? Yo creo que la sociedad se va a polarizar un montón. Ajá. Porque justo quería conversar de eso también, pero ponte Sora, que es, no sé si has escuchado de Sora. No. Ya verás, hay una inteligencia artificial, hay una empresa que se llama OpenAI. Ellos crean ChatGPT, que de ley has escuchado. Sí. Y luego crean este generador de imágenes que se llama DALL-E, igual que rompió el internet, ¿no? Con texto
ese texto se transforma en imagen. Yeah. Súper, hiper realista. Una locura. Muchos fotógrafos ganan premios utilizando esto sin tomar la fotografía. Entonces la gente empieza a decir, bueno, vivimos en una sociedad distópica porque están pasando cosas extrañas. Y hace un mes se lanza la beta de Sora, que es un generador de texto a video. De hecho, te voy a mostrar porque si no lo has visto, tu cabeza va a explotar así. Pero básicamente puedes hacer video con un prompt, como el ChatGPT. O sea, le pides como una imagen y tú que eres como cineasta solo le describes el frame. Tal hora, con tal feeling, con lo que sea, ya te voy a mostrar después. Y de hecho, si la Eri puede como montar un poco de imágenes de Sora en esta parte, sería como súper chévere. Entonces, ellos... Y te carga la imagen, la escena. Tú dices que un auto entre, se baje por este lado, el sol le pegue de esta forma, que el auto sea de este color y que entre... ¡Wow! Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? OpenAI acaba de hace una semana pasó esto. Le está pitchando su software a Hollywood. Entonces le están diciendo como, oigan, miren esto. Entonces esto es como igual un símil de lo que pasó con la huelga de los actores versus justo el tema de AI. Y dices como, estamos como en un espacio ahorita un poco como lleno de ansiedad y incertidumbre sobre el futuro porque hay cambios tan trascendentales que están sucediendo en todo aspecto. Y dices, ¿qué va a pasar con todo, ¿no? Con los actores, con los directores, con toda la producción. Y esto solo se suma a lo que ya te dije hace un momento, ¿no? Entonces, ¿por qué te doy todo este preámbulo? Es porque en serio siento que la sociedad se está abriendo como y polarizando en el, oye, quiero irme a la naturaleza, sin el celular, reconectarme conmigo, con mi familia. Y va a haber la gente como que la mayoría de cosas hacen su vida con inteligencia artificial y viven como hiperconectados y con realidad aumentada y todas estas tecnologías y van a ser como súper fans de esto, pero al mismo tiempo algo se está perdiendo ahí. Sí. O sea, el pensar que, por ejemplo, hablando de los premios, que un cineasta se va a ganar un Oscar por mejor película sin nunca haber topado una cámara, sin nunca haber escrito un guión, sin nunca haber sentido la ansiedad de trabajar una escena con actores en vivo. O sea, es una locura. No puedes desvalorizarlo y decir, no, está mal. Es como otra cosa, ¿no? Es como que fuéramos una especie distinta de humanos en donde todo es inmediato. O sea, te vas a hacer un excelente cineasta de AI. Exacto. Haciendo prompts. Exacto. ¿Y qué pasa con el que se levanta a las 5 de la mañana, se prepara, escribe el guión y te mueres de frío en una locación y trabajas con los actores y sientes la magia de ese momento y dices, wow, esto es sublime? O sea, la experiencia, ¿no? Es como que estamos cortando la parte más importante, que es el camino, la experiencia hacia algo. Queremos el resultado. ¡Pum! De una. Y es por eso que te hablo de esta polarización, porque ya se habla de que las industrias se van a dividir por este human-based. O sea, que como las reglas del juego van a ser solo con humanos y las otras sí utilizan lo que sea. Y hay analogías de la gente que está hablando de que la categoría de humanos va a ser el equivalente a las Olimpiadas especiales, por ejemplo. ¿Me explico? Claro. O sea, y sin quitarle el mérito como a este grupo que más bien nos inspira a seguir adelante incluso con dificultades, pero es eso. O sea, vamos a ser humanos con nuestras limitaciones en una categoría aparte y va a haber gente que va a valorar mucho esto como una experiencia todavía humana y creado por humanos, para humanos, y la otra categoría que va a valer todo, ¿no? Que dices, vamos a ver, esta película fue hecha por humanos, ¿no? Sí. Y solo está en teatros limitados, por un tiempo limitado, así como el cine arte ahora, que dices, no, esta película solo la puedo ver en este teatro en esta semana y nunca más la voy a ver. Exactamente. Qué susto. Sí, ajá, te da como, ya, creo que tengo que irme a la montaña unos 3 días para qué locura, reconectarme y no pensar tanto en esto. Y regresando un poco al tema de bueno, vivimos en el 2024, en esta peli que hace este símil hacia atrás. Algo súper curioso y esta dimensión musical que ustedes exploran me parece súper chévere y que veo también justo que está pasando lo mismo en películas como Marvel, pero te debe pasar. A ver, las mejores pelis ahorita
tienen como esta música de nostalgia de los 80s, 90s, 2000. Y ahorita no hay mucha música que está saliendo que está siendo puesta en el cine. En el cine. Entonces hablamos de que, bueno, todo es cíclico, pero ¿por qué desde el cine no hay este como afán? A ver, es como súper raro. Intentas contar una historia que de alguna forma hace que nos identifiquemos como sociedad en el 2024 y todo trata de buscar un símil con la actualidad, menos la música. Menos la música. Es como la música, no, la música de antes sigue siendo la misma, ¿no? Y justo conversaba con un gringo que siempre la generación actual va a criticar la música anterior y justamente como la gente que está en las posiciones de poder, que es gente adulta, dice, la música de hoy ya no sirve. Pero esto es simplemente es un ciclo. Y así mismo, si viajamos a los 80s, nuestros abuelos en los 80s decían que la música de los 80s era una basura, que la música buena era la de los 60s, ¿no? Claro, siempre el pasado es mejor. Pero no sé por qué siento que ahora es diferente. O sea, es como... Porque yo valoro mucho la música de los 60s, 70s, 80s, 90s. Me encanta. Pero... No, o sea, no sé, la verdad, capaz... O sea, yo sí siento que hay como con un interés especial, no solamente en la música, sino en lo viejo ahora, en la forma en cómo la gente se viste, por ejemplo. O sea, si hay como una mirada al pasado, inclusive para crear nuevas tendencias o estilos actuales. Es como agarremos de allá. O sea, yo te puedo decir, hay música moderna, o sea, de ahora, que es fenomenal, ¿no? Y que la usas a veces en películas o la acompañas de una imagen porque quieres lograr algo súper específico y capaz una propuesta musical más antigua no lograría eso. O sea, yo sí creo que hay cosas fenomenales igual ahora actuales. Pero ya hablando como cineasta, nosotros siempre usamos la palabra ¿qué es cinemático? ¿No es cierto? ¿Qué es cinemático? ¿Qué es lo que realmente se va a sentir como una película? Entonces la diferencia entre lo cinemático y lo no cinemático es capaz la diferencia entre el estilo y lo naturalista. Un documental con una cámara súper movida, donde todo es súper orgánico, luz natural, se va a asimilar mucho a la realidad, ¿no es cierto? Vas a tratar de pegarte más a la realidad y de retratar las cosas tal cual como son. En cambio, lo que uno llama a veces cinemático o algo más estilizado, son las cosas que te despegan de la realidad y dices, wow, estoy viendo eso y eso es una película porque yo no veo el mundo de esa forma con mis ojos, ¿no? Con un lente angular o luces o colores súper específicos que no verías una realidad, un ambiente en la realidad de esa forma. Y uno le llama a eso los movimientos con el dolly, las grúas, son bien cinemáticos. Así. Entonces, hablando de la música, yo diría que la música antigua, netamente de los 80s, 90s hacia atrás, es mucho más cinemática que la actual. Porque tiene más matices, tiene más contrastes, es más narrativa, ¿no? Ahora la música tiene una tendencia a ser muy repetitiva y netamente rítmica. Y tampoco es tan fácil como antes encontrar buenas propuestas líricas, ¿no? Tienes canciones que te hablan a veces de nada y lo repiten 50 veces durante 3 minutos y se acabó la canción. Y esa es la canción más escuchada en Spotify. Entonces, sí hay una tendencia a lo simplista ahora, a lo repetitivo, a lo que tiene un poco que ver también con esto de querer el resultado enseguida. Sí, ya no me cuentes nada, solamente dame el beat y dime lo que está pasando en las calles, en una fiesta o en cualquier situación superflua y no analices más allá y estoy contento. ¿Tú sabías cuánto es la duración de popularidad de una canción promedio ahora, en el 2024? No. Una semana. Una semana y se acabó. Una semana, es como, llega a la madurez en una semana y cae. Wow. Flopea, es como, chao. Entonces, siento que por ahí también va. Porque incluso la gente que ahora es joven, yo que sé, en los 80s tal vez eran niños, tal vez, bueno, algunos no estaban ni en planos, pero a lo que me refiero es a que imagínate la sociedad de ahora en 20 años. Es como, oye, ¿te acuerdas la música que escuchábamos de los 2020? No, porque salían 3 canciones a la semana. Es como no hay este anclaje de crear algo memorable, porque hay tanta oferta musical. Y como tú dijiste, a ver, sí hay muy buena música ahora,
Solo siento que es más difícil encontrarla porque hay mucho ruido de fondo. Ya, es como cualquier persona hace una canción ahora. Entonces es difícil como buscar cuáles son las buenas. Ya. Pero al mismo tiempo, incluso las buenas no son memorables porque la radio, las redes, todo empuja a cuál es la siguiente, cuál es la siguiente, cuál es la siguiente. Entonces, pasan de moda muy rápido. Claro, entonces siento que todos los hits actuales realmente son remixes de las de antiguas, de los 80s, 90s. Son remixes de esas canciones. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si es que la civilización como la conocemos ahora desaparece? ¡Pum! ¿No es cierto? Y después de 200 años viene una nueva especie de humanos o quien sea a tratar de entender quiénes eran estos que habitaban la Tierra hace 200 años. Empiezan a escarbar, a buscar vestigios para poder retratar la sociedad que ya, esa sociedad que existió, sabemos, pero que ya se perdió. ¿Cómo nos catalogan? O sea, ¿qué dirían que somos, no? ¿Qué encontrarían? Capaz en una memoria por ahí que encontraron vieja, en cosas que están, no sé, o sea, si tuvieran que, así como nosotros un poco retratamos a los egipcios, de acuerdo a lo que encontramos en las ruinas y vamos reconstruyendo una historia que puede que no haya sido, capaz es un poco fiel en ciertos aspectos, pero capaz era otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo seríamos nosotros ahora? ¿Qué dirían que Claro, somos? ¿qué encontrarían? Chuta, no tengo idea, ¿no? Tal vez un buen ejemplo de esto es lo que Carl Sagan mandó en no me acuerdo la nave, se envió como en los 80s, 90s hacia el espacio y mandaron un disco de oro, ¿no? Con una canción ahí. Trataron de tomar una fotografía de la humanidad en este transbordador. Y me gustaría pensar que es algo así, ¿no? Como que van a decir, ya, esta sociedad como que pereció, pero esta fue su esencia. No sé qué vaya a ser, la verdad, porque hay tanta información actualmente que es como... Claro, no sé, capaz dirían, parece que esta sociedad estaba liderada por una estructura que tenía un nombre, se llamaba Facebook, ¿no? Sí. Ese era su sistema de gobierno global. Y no sé, y van a decir, capaz una sociedad un poco carroñera, donde había mucha basura y mucho de todo no sé. O sea, capaz, no sé, ¿dónde está nuestra identidad ahora? Si todo es tan instantáneo y rápido y se pierde tan fácilmente, ¿no? Es tan desechable todo que si alguien mide nuestra identidad 200 años adelante, que sería súper interesante pensar en eso. Sí, podríamos hablar horas de esto, pero... Sí, justo. O sea, yo quisiera pensar nuevamente que al final del día tu capacidad como ser humano de contar una historia desde algo netamente humano y honesto no lo puede reproducir el AI. No lo puede. Yo he leído guiones ya escritos con AI en donde no me han dicho que es AI. Y sientes que está súper bien escrito, tiene súper buena estructura, todo está bien, pero es como que no tiene latido. Sí, justo... Ojalá eso nos salve la vida, ¿no? La falta de pulso, que eso Claro. nos diferencia, ¿no? O sea, estos LLMs, que son los Large Language Models, lo que hacen es predecir la siguiente palabra. Ya. Y el lenguaje escrito, bajo muchos análisis, se ha determinado que es muy como... tiene una sola dimensión. Por ejemplo, ahorita, incluso en esta conversación en la que estamos siendo muy vulnerables, yo realmente no sé qué está pasando por tu mente. ¿Cómo te sientes? Claro. ¿Me explico? Entonces, todo esto no puede captar todavía la inteligencia artificial. Solo como puede decir, ya, basado en todas las conversaciones que Santi ha tenido, probablemente vaya a decir esto en los próximos minutos. Predice las siguientes palabras. Pero como te digo, es como un vagón de un solo carril. No hay mucha más dimensión. Wow. Esas son las limitaciones actuales de la inteligencia artificial. Pero bueno, ahí hay una oportunidad entonces, si es que la inteligencia artificial nos va a obligar de alguna forma a profundizar más en nuestra humanidad para poder ser inmunes a eso, vamos a ser más humanos que antes, ¿no? Capaz nuestro trabajo ya no va a ser realizar cosas técnicas o cosas, porque eso lo va a hacer el AI, va a ser simplemente establecer mejores relaciones y ser más humanos. Justo, de hecho, las industrias que en efecto van a despegar son todas aquellas que no requieren
trabajos operativos para que la sociedad funcione. Ajá. Sino todas las carreras más bien creativas son las que más valor van a tener a futuro. Yeah. Porque si todo lo que necesitamos hacer para que la sociedad funcione lo va a hacer un robot, muchas personas van a perder su propósito. Y quisiera pensar que esta búsqueda de propósito nos vamos a dedicar más bien a crear cosas, a la parte creativa. Entonces, esperemos que así sea. Todavía estamos como especulando aquí en el podcast, pero bueno, veamos qué sucede. Se puede hablar, como dices tú, horas de Horas. este tema. Yo estaba viendo una película el otro día que no la termino de ver todavía, que es raro, sí, no he podido terminar de ver. Pero básicamente es sobre esta guerra que hay en el mundo ahora, sobre la especie de AI y los humanos. Entonces, Occidente se dio cuenta que le dieron mucho poder al AI y erradicaron el AI de sus vidas. ¿No? Occidente. ¿Cómo se llama la peli? Se llama, no me acuerdo cómo se llama, es con el hijo de Denzel Washington. Sí, justo, estaba en cines. Yo también estoy por ver esa peli. Y es súper interesante porque el otro lado del mundo, que es como la parte de Oriente, en cambio ellos sí, el AI está considerado como una especie más y está integrado en la vida. Y el AI pide por sus derechos y dice, sí, nosotros también tenemos derecho a existir y que nos trate y tenemos derechos. No somos humanos, pero también sufrimos. Porque su inteligencia es tan grande que permiten decodificar el sufrimiento para sentirlo. Entonces hay esta batalla en donde ya no es la computadora o el robot contra los humanos. Es una guerra entre dos especies. Simplemente la única no tiene material, no está hecha de carbono. De material la única orgánico. diferencia. Claro. Que entiendo que eres profesor en la San Francisco, ¿no? Sí. Justo ahí Daniel nos comentaba que tuvo chance de entrar ahí a algunas clases tuyas. Sí. Y que es como fascinante estar en este mundo. ¿Qué es lo que les tratas de transmitir a tus estudiantes a través del cine, a través de este arte que tú manejas? Porque siento que quisiera como que nos transportes un momento a tu aula de clases y que es importante hablar de este tema. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un momento, de qué es lo que es para mí la importancia de contar historias. O sea, yo realmente siento que contar historias es tan importante como salvar una vida en un quirófano, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que siempre está presente esta petición que les hago a los estudiantes de que cuenten cosas que realmente les interese contar. O sea, que no puedas levantarte de la cama un día sin contar esa historia, sin hablar de eso. O sea, que no necesariamente la historia, pero necesito sacarme algo de adentro. Tengo una posición ante algo que está pasando en mi vida, ante algo que está pasando en la sociedad, en mi entorno en general, y necesito expresar esa posición, ¿no? Y voy a usar el cine para expresarla. Entonces, yo creo que esa necesidad innegable de tener que contar algo es lo que siempre les digo. Nunca, no se embarquen en un proyecto que no tengas una necesidad de contar como tienes la necesidad de tomar agua. Porque es tan fuerte lo que viene después y tan largo el camino que se te acaba el combustible muy rápido si es que no tienes esa fuente inagotable de combustible que es esa necesidad de contar algo. Entonces muchas de nuestras clases se basan en eso. A mí me encanta hablar de esto. Honestamente, a mí cuando se acaba la hora de clase, a veces tenemos clases de 3 horas, y yo sé que muchos de mis alumnos no comparten esto porque los veo así que están ya medio cabeceando, otros están contando los segundos para salir, pero a mí siempre me pasa. Es muy rara vez que en una clase no me pase que se acabe el tiempo y yo internamente digo, chuta, se acabó la clase, ¿y ahora? Claro. No, y a veces nos quedamos más tiempo. Y a veces tengo que medir también. O sea, realmente me gusta mucho hablar de esto. Mi esposa me dice, te pagan para hablar de lo que hablarías gratis de todas maneras, todo el día. Y es porque es importante para mí. Entonces yo creo que... Yo me acuerdo que los profesores que de alguna forma me marcaron a mí o que recuerdo en la vida, no tanto es por su metodología académica o por el conocimiento, que sí es súper importante, sino por la pasión con la que te trataban de contar algo que para ellos era importante. Y eso se transmite. Entonces me gustaría pensar que eso se transmite porque realmente me gusta. Lo hago genuinamente con interés y me parte el alma cuando recibo un guión que siento que fue escrito 10 minutos antes de la clase, que es evidente.
es como que se me hace un nudo aquí. Digo, qué desperdicio. Y al mismo tiempo, cuando recibes un guión que potencialmente puede ser increíble, dices, wow, aquí hay muchas horas, mucho trabajo, mucha cabeza, mucho corazón metido. Es fenomenal porque es como una paga de alguna forma. Y dentro de todo ese contexto hay muchísimo de qué hablar, ¿no? El cine es una expresión artística que tiene tantas herramientas que podrías hablar un año entero solo sobre lentes, podrías hablar un año entero solo sobre cómo contar algo a través de la luz, por ejemplo, o del movimiento de la cámara. Entonces hay muchos tecnicismos ya del oficio de hacer cine que son atractivos y de los que puedes hablar mucho. A mí, yo cuando descubrí el cine nunca paré. O sea, se convirtió en una obsesión y nunca dejé de leer, nunca dejé de ver, por ejemplo, de ver, aprender de otros cineastas y de sus procesos, porque ahora en YouTube encuentras absolutamente todo. Entonces, si eres fanático de Asghar Farhadi y quieres escucharle hablar cómo hizo su película cuando tenía tal edad, en tales condiciones, vas a encontrar horas de material. Ajá. Entonces la información es inagotable. Y eso a mí un poco me causa ansiedad porque quisiera escuchar más y no hay tiempo. Sí, claro. No hay tiempo. Y a veces le digo a mi esposa, quisiera que el día tenga unos 2 días más. Hay un comercial de Quilmes que están unos amigos sentados en una mesa y uno les dice, oye, ¿y si inventamos un día adicional para tener un día libre, así de vacaciones? Ya, de una. Sí, porque no estamos trabajando todo el tiempo, no hay suficiente descanso. Inventemos un día y que sea el día del descanso. De una. ¿Y cómo le llamamos a este día? No sé. Y uno de ellos dice, domingo, una Quilmes más, por favor. Inventan el domingo. Qué bacán. Entonces yo digo, puto, inventemos un par de días más. Pongámosle semanas de 9 días. 2 solo para leer y para escuchar cosas. Entonces es lindísimo porque es como inagotable el asunto. Qué bacán. Ahora, ¿cómo enfrentas el futuro al enfrentarte con afirmaciones como el cine está muerto, por ejemplo? Ajá. Que hay esta transformación hacia las plataformas. Porque, a ver, me parece súper valioso que tu enfoque sea como, voy a contar historias. Uh-huh. Y las historias siempre se van a contar porque, a ver, cuando uno admira a la persona más millonaria en el mundo, incluso él para pitchar, para contar lo que está haciendo, cuenta una historia. Claro. O sea, las historias están inmersas en todas las industrias y todos los aspectos humanos, ¿no? Es como pasamos el conocimiento de una generación a otra, es como nos sentimos llenos, es demasiado importante tener estas conversaciones. Pero al mismo tiempo, el formato cine, es decir, el ir 2 horas de nuestra vida hacia un lugar físico en el cual nos reunimos a ver una pantalla gigante, ajá, para muchos está muriendo. Y para mí es full triste porque sí, yo soy como tú, un cinéfilo apasionado por entregar ese tiempo. Es como, creo que es uno de los espacios más bonitos que existen en la humanidad. Pero simplemente ya no tiene la misma popularidad de antes, ¿no? No, lamentablemente. Ajá. Entonces, ¿cómo enfrentas este futuro hacia que probablemente tenemos que adaptarnos de otra forma, ¿no? Sí, es duro. Es duro porque la experiencia de ver películas y de ver cine está cambiando. Y la verdad es que no sabemos hacia dónde va a ir. O sea, todavía existe la experiencia teatral de ir y experimentar una película en un espacio oscuro, sintiendo la energía de extraños, ¿no? Y contagiándote porque es real. O sea, ahora con los Warnabis, cuando una persona se ríe de una forma aparatosa, toda la fila se ríen así. O sea, se está reescribiendo el guión con la persona que está riéndose de esa forma. Te reescribe el guión porque le dice al otro, tienes que reírte así. Y te contagias. Y hay salas, en cambio, que son más calmadas, ¿no? Sí, porque sí, depende mucho de la energía. Y eso es fenomenal. O sea, el perder esa última reescritura del guión que la hace la gente al frente de la pantalla es triste porque ahora ves la película al frente de tu televisión y la pausas para contestar un mensaje de texto. Y se te puede estar yendo algo que potencialmente te iba a hacer sentir cosas muy fuertes porque interrumpiste el proceso. Pero es una forma distinta y nueva de ver cine. Entonces, yo creo que la experiencia teatral va a seguir y vamos a seguir teniendo la oportunidad de ver cine en la pantalla grande, los que queremos. Yo creo que no va a desaparecer. Lo que sí sé es que la industria el oficio de hacer cine no se va a sostener en eso. O sea, si tú piensas que haciendo cine para salas de cine y solo la experiencia teatral vas a vivir de eso o vas a sostener tu carrera, capaz eso es muy difícil que pase. Entonces sí tiene que, creo yo, existir la apertura
a estas nuevas formas que están surgiendo y un poco a tener los ojos bien abiertos para saber en dónde va a caer el asunto en algún punto. Porque han sido cambios estrepitosos durante ya bastantes años y todavía no sabemos en dónde va a quedar esto, qué va a pasar con esto. La gente, o sea, cómo realmente se va a moldear. La gente de la industria no sabe tampoco. Hay mucha incertidumbre en los grandes estudios, con las plataformas, los profesionales están peleando como sabemos para que el AI no escriba los guiones, sino nosotros. Entonces hay muchas piezas que están moviendo y definitivamente la experiencia de ver cine de antes ya cambió y no va a volver. Claro, yo creo que se va a elevar la experiencia, va a ser más exclusiva, más especial. Esperemos que pase así. Yo creo que va a ser de esa forma. Y también una invitación, ¿no? Porque, a ver, es súper claro hacia dónde va la tendencia. Pero algo súper curioso, creo yo, que pasa en Ecuador. Pero, por ejemplo, la industria del teatro ha crecido un montón estos años. Ya es súper misterioso, me explico. Y yo creo que la del cine, bajo muchos ámbitos, tampoco es que se ha encogido mucho en Ecuador. O sea, esta mega tendencia a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, se escucha cómo se cierran los cines, estos de AMC gigantescos. Pero en general en Ecuador, creo que la gente todavía le tiene como mucho cariño al teatro, al cine. Todavía la gente sale, va a los cines. Sí. De alguna u otra forma, tal vez al no ser una sociedad tan tecnológica, creo que eso termina siendo algo bueno, ¿no? Sí. Es solo mi sentimiento nada más, no tengo datos. Sí, es verdad, pero eso eventualmente va a terminar en que nos vamos a tecnificar igual y lo perderíamos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también está existiendo una saturación de lo que recibimos de las plataformas. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí ya me pasa que a veces me quedo dormido o ya no me da ganas de ver nada mientras estoy buscando qué ver. Es como que hay tanto y tanto se convierte en nada al mismo tiempo. Y yo creo que la gente está empezando a sentir, chuta, ya no quiero estar solamente viendo las películas así con el control remoto de una serie a otra, viendo 10 minutos de la una, no me gusta, 10 minutos de la otra. Y la experiencia del teatro es muy interesante analizar eso. Yo sé que hay una propuesta ahora en el teatro en Quito, por ejemplo, en Guayaquil, que la gente llenan las salas de teatro. Dices, ¿por qué la gente está yendo al teatro más que antes? ¿Porque hay oferta y antes no había? ¿O será que están buscando una forma distinta para salir de las casas y hacer algo más? Sí, yo creo que va por ahí. Con el control, ¿no? Yo creo que va por ahí. Más bien es como el ser consciente de que se está perdiendo esta parte humana de lo que era el cine, por ejemplo. Entonces, dicen como, ¿qué hago ahora? Esto está como aburrido, no me siento bien en la casa. Salgamos, ¿qué hacemos? Entonces creo que la gente como va aterrizando en el cine, ¿no? Por eso también han crecido muchísimo el stand-up, por ejemplo. Son industrias que inesperadamente crecieron desde la pandemia, ¿no? Claro, es verdad. Es una locura. Y siento que el cine ahí también solo tiene que descifrar cómo reencontrarse, cómo reinventarse, mejor dicho, para captar toda esta necesidad humana, ¿no? De hacer algo diferente. De hacer algo diferente. Capaz, sí. Tenemos que diseñar una experiencia que funcione a cómo están las cosas actualmente. Qué sé yo, capaz ya no tienes que pensar en la película que esté en cartelera durante 3 semanas y ojalá la gente vaya a ver. Capaz haces una temporada de 4 funciones con entradas mucho más altas en donde vayas a un cine o a un teatro a ver la película con la banda sonora en vivo, por ejemplo. Exacto, ¿no? sí. Entonces dices, sí, wow, sí. me voy a poner, me voy a bañar, me voy a peinar y me voy a ir a ver los Wannabes con las 5 bandas en vivo tocando el pedacito que les corresponde. Y capaz escuchar a alguien hablar sobre la película. O no sé. Sí. O capaz la película tiene que hacer una gira nacional en donde ya no tengas que... Porque también el complejo de cine en donde vas y te compras el canguil es súper chévere. Yo disfruto mucho de eso. A mí también me encanta igual. Pero ¿qué pasaría si una película hace una gira nacional en locaciones fenomenales en donde puedes disfrutarla al aire libre? Y dices, mira, los Wannabes va a llegar por 2 días a la ciudad de Cuenca y se va a presentar en este parque de una forma masiva donde puedes llevar una mantita, hacer un picnic y ver la película. Y pagas una entrada capaz mayor a la del cine porque valoras que te están dando una experiencia adicional y puedes disfrutarlo de otra manera. Puede ser, ¿no? ¿Sabes es cuestión de es girar la ruedita. Claro, son como experiencias híbridas, ¿no? Y yo he pensado también en eso con la mano de las redes sociales. Ajá. Yo que sé un pedacito de la peli en alguna red o en las redes de alguno de los actores. Ajá. Y como 10 minutos. ¿Quieres continuar viendo? Ándate al cine.
explico, que sea como una búsqueda más bien, como una búsqueda de un tesoro así, como, y el resto de la peli, no sé, anda a verla en otro lado. Claro, sería interesante que la gente diga, a ver, me enganché con 10 minutos, voy a ver. Sí, Y si no me enganché, perdiste. sí, no sé qué tiene que pasar, pero la parte esperanzadora de esta conversación es que la gente sí está siendo consciente de que las cosas no están bien. O sea, de justo esta experiencia de sentarse Ajá. y al final del día pagar más que cuando pagabas cuando había TV Cable y tenías los 800 canales. Con 3 servicios de streaming y saber que hay 10 y en cada uno hay tanta oferta y dormirte scrolleando, es como, no está bien. O sea, algo tiene que cambiar. ¿Me Algo explico? tiene que cambiar, claro. Sí, totalmente. Es esperanzador, yo creo. Hay que pensar en eso. Y tenemos que nosotros, los cineastas, pensar en eso. Porque sí ha pasado que es tan duro hacer cine en Latinoamérica, el cine independiente, que cuando es durísimo primero tener el tiempo para escribir, ¿no? Mientras haces otras cosas. Después es súper duro filmar con pocos recursos, ¿no? En donde te pones varios sombreros. Eres el productor, eres el director, eres esto por acá. Y después viene todo el calvario de la postproducción, que también no tiene recursos y te toma más tiempo de lo que debería tomar. Y cuando llega el momento de sacar la película, tú ya estás acabado. Y dices, ya me desinflé. Que se lleven la película a los cines o estos distribuidores y yo ya terminé. Y dices, qué pena que no haya apoyo al cine ecuatoriano. O sea, hay que también empezar a pensar en los proyectos cinematográficos como la escritura, la filmación y la edición, la postproducción de la película como solo una parte del proyecto. O sea, que no se te acabe el aliento. O sea, que sepas que de ahí en adelante falta un montón. Y que guardes energía, guardes recursos, planifiques hacia mucho más adelante. Porque también eso puede cambiar las cosas. Porque a veces decisiones muy pequeñitas en distribución pueden hacer una diferencia gigante. Qué loco. ¿Sabes que me quedo con esta idea? Me quedo rondando la de la banda en vivo. Me encanta porque he visto las premieres que hacen a nivel mundial y sé que van como sinfónicas enteras, ¿no? Sí. A las que son muy muy cinemáticas y que hay mucho como violín y este tipo de... Y es como omnipotente estar ahí, es una locura. Y no sé si se ha hecho en Ecuador esto. Es posible. Creo que se ha hecho alguna vez. Alguna vez lo hicieron con alguna película clásica en algún teatro. Me parece que el Nelson García lo hizo. No recuerdo bien qué fue. Claro, y no tiene que ser así. Justo, imagínate tener justo las bandas que salen en Wannabes. Fuera como, wow, todas estas bandas van a estar aquí. Es como un concierto, peli, ¿qué es? Yo quiero. Así. Claro, capaz habría que ver cómo funciona, ¿no? Dices, tienes ahí a una banda como El Retorno tocando solamente la canción durante la porción de la película y dices, pero yo quiero ver toda la banda y todas sus canciones. Sí. No, sí. pero el evento es esto, que se levantan y tocan en su parte y se sientan y sigues viendo la película. Capaz está acompañado de un concierto después, no sé, o de algo más. Justo. Qué bacán. Pero puede ser. Santi, qué chévere conversar contigo. Siento que podemos conversar horas de algunos temas. Dos preguntas más que te tenía. Claro, igual, Charlie, muchas gracias. Sí, tranqui. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen en tu vida ahorita? ¿Tienes algo? La última vez conversamos de algunas ideas. Ajá. Me dijiste que querías hacer un documental de música, que estabas como rondando, pero que eres una persona que constantemente estás como repensando todo lo que quieres hacer en los próximos años. Sí. No sé si te has acercado, te has alejado más hacia algún proyecto u otro. ¿Sabes que una característica, creo yo, de esto del cine es que necesitas mantenerte haciendo cosas en diferentes niveles porque nunca sabes qué puede pasar. Es increíble. O sea, es tan difícil que un proyecto cinematográfico se dé que a veces necesitas tener 3 o 4 caminando, ¿no? Hasta que uno, ¡pum!, agarre. Entonces a mí me pasa eso. Tengo varios proyectos que están en diferentes etapas. Por ejemplo, la escritura es algo que durante la intensidad de los wannabes dejé de hacer como me gustaría. Entonces ahora estoy retomando. Quiero retomar la escritura como lo hacía antes de escribirlos, de filmar los wannabes. Y tengo algunos proyectos que tengo que revisar. Son proyectos de largometraje que quiero reescribir. Y hay otro que estoy empezando a escribir que quisiera que sea mi siguiente película. También estoy haciendo una serie en la que vengo trabajando ya durante 2 años. No es una producción... yo soy el productor de la serie, pero no fue un proyecto generado por nosotros como El Viaje Films, sino es una producción de afuera, en donde coincidencialmente conocí al productor, empezamos a colaborar y 6 meses después
estábamos produciendo una serie de 6 episodios. Y ahora estamos editando la serie. Estamos en el capítulo 3. Una serie documental que es fenomenal. Fue un proceso lindísimo que nos llevó a viajar por varios países. Y básicamente lo que hace es lleva a estas personas reconocidas del medio del cine a encontrarse con unos maestros ancestrales, de los que quedan pocos en el mundo. Wow. Y se mete en una experiencia de una semana o 10 días en donde la idea es ver cómo otras personas piensan distinto de cómo vivir la vida. Y a través de eso capaz de aprender algo. Y ha sido muy gratificante porque mientras los Wannabes seguía el proceso, ¿no es cierto?, de la edición, nosotros estábamos filmando esto. Y esa serie nos llevó a Zimbabue, a la India 2 veces a filmar episodios. A Estados Unidos se filmaron 2 episodios. En Ecuador nos fuimos a la selva a filmar el piloto de la serie. Y ha sido un viaje muy bonito. Entonces ahorita estoy muy emocionado con ese proyecto porque está llegando ya al fin la primera temporada y parece que vamos a hacer una segunda temporada. Y si eso se da, sería como una buena porción de mi energía dedicada a la segunda temporada de este proyecto. Y ojalá poder levantar también una segunda película, ¿no? O sea, que hacerla. Entonces eso sería como la prioridad ahora. Pero nunca sabes. Sí, Nunca sí, sabes. justo lo que decíamos. El otro día alguien vino y me dijo, oye, hagamos una película sobre esto. Y yo, wow, esto está increíble. Y ya empecé a investigar y ya escribí algunas cosas y ya empezaba ahí y me decían, oye, no, enfócate. Digo, pero aguanta. Entonces, la idea es seguir siempre moviéndose, ¿no? Y haciendo cosas. Qué bacán. Siento que se han hecho grandes spots, grandes campañas para difundir el turismo en el Ecuador, pero siento que Wannabes logró muchas cosas fantásticas para el Ecuador, pero siento que no hay ninguna peli que haya mostrado el potencial turístico que tiene el país. O sea, No. O sea, no hay como, wow, o sea, en serio somos un país tan mega diverso, tanto clima, tanta variación de altura, tantos... O sea, en serio, somos mega diversos. Y siento que no hay una peli que haya explorado eso. Sería fantástico. O sea, sería fenomenal que el país, que el Ecuador, digamos, como una especie de intención, que como política de Estado digan, ok, vamos a usar al cine en ciertos proyectos para promocionar al Ecuador. Y yo tengo un proyecto que podrías decir es El Señor de los Anillos en Ecuador. O sea, que muestre lo épico del... O sea, el Ecuador es increíble, es lindísimo. Sí. Y tener un proyecto cinematográfico que la gente cuando vea la película y diga qué bacana película, qué buena historia, digan, ¿y dónde es eso? Lo que pasó con El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Exacto. Que transformó la sociedad. Ahora una de las empresas de postproducción más exitosas del planeta está en Nueva Zelanda porque Peter Jackson trajo El Señor de los Anillos a su país. No existía, la industria era muy pequeñita. Y ahora Weta Workshops funciona en Nueva Zelanda a raíz de ese mega proyecto que hasta en nuestras conversaciones decimos como en El Señor de los Anillos. Uy, qué lindo el Cajas, parece El Señor de los Anillos. No, es nuestro, es el Valle del Cajas nuestro, es increíble. Sí, a mí me pasó, no sé si conoces el altar. El altar, puf. Antes de llegar a la Buena Marida, este valle que hay, y yo decía igual, esto parece una escena de Los Señores de los Anillos. Claro. Entonces, justo es lo que acabas de decir. Claro. Imagínate que la gente use esas referencias con locaciones nuestras como país. A mí me parece o sea, hablando del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Cultura y toda la intención de un Estado de promover las industrias locales. O sea, que alguien diga, oye, ¿y si convertimos al cine en una industria? Me parece un mega punto que apoyen con los recursos que se requiere a un proyecto de esta envergadura y que no sabes a dónde te puede llevar. Este estímulo fiscal que existe fue un gran paso, ¿no? Un gran paso, sí. Nos hace competitivos frente a la región. ¿Hace cuánto se aprobó esto? Ha sido un proceso largo. Sé que ahora ya está el reglamento aprobado. No sé si ya lo puedes acceder. Yo creo que sí, ya puedes acceder al incentivo, que es el 37%. Pero alrededor del incentivo tiene que existir una estructura que todavía no la tenemos. Ok. Por ejemplo, lo que pasa es que si viene una inversión, digamos $1 millón al Ecuador, esta ley lo que hace es te debería dar el 37% de ese $1 millón, o sea, $370,000, te los debería dar en un certificado, es decir, un crédito tributario, que tú lo puedes negociar. Entonces, por ejemplo, en Colombia, que esta ley está desde hace mucho tiempo, hay brokers ahora, hay gente que se dedica a, tú haces tu película, te digo, Charlie, ya hiciste la película, verás, yo te voy a comprar tu certificado, pero no en 37%, en 30%.
pero te va a dar los fondos ahorita para que te vayas a hacer otra película. Y yo Qué agarro bien. ese certificado y lo junto con otros que ya tengo de otras películas y hago un paquete y los negocio en la bolsa de valores como, ¿no? A empresas gigantes y dicen, a ver, o sea... Claro, y no hay esta infraestructura, como tú dijiste. Se va a dar, pero Claro. va a tomar un poco de tiempo. Sí. O sea, alguien la va a ver y va a decir, oye, me voy a convertir en un broker de certificados cinematográficos. Pero para ti debe ser súper emocionante, ¿no? Que esto esté pasando en el Ecuador. Y para todos los cineastas, ¿no? Es como... Sí, automáticamente ya te empiezan a preguntar gente que se entera. Te dicen, oye, ¿cómo es esto en Ecuador? Ahora vamos a poder ir a filmar allá. O sea, ya nos hace competitivos. Justo. Ya cuando dicen Ecuador-Colombia, era Colombia de ley por estas razones. y ahora es ya 2% más, ¿no? Ecuador. Sí. Ahora lo que tenemos que solucionar es el tema del clima interno, social y político, ¿no? Justo. Que la gente diga, chévere, que me des el 37%, pero y si no hay cómo salir a filmar porque te pasa esto, o sea, la seguridad, Justo. la estructura social. Entonces eso va a tomar un poco de tiempo, pero si se acompaña del incentivo, va a ser la receta perfecta para Claro, la capital para filmar, para el cine acá, sí, sería increíble. lo que hemos hablado durante muchos años y ojalá se dé ahora, ¿no? Qué loco. Santi, qué gustazo conversar contigo. Te deseo la mejor de las suertes. Gracias, Charlie. No sé si ganemos el premio platino, pero estar nominado ahí, que haya sido la peli más vista en el Ecuador del anterior año y conocer que personas como tú están detrás del proyecto, con eso ya creo que nos damos por servido. Muchísimas gracias. Y sí, ya nosotros ya ganamos. Si llegáramos a ganar el premio, sería un bono adicional Sí. que no lo queremos ni pensar ahorita, pero gracias por el espacio nuevamente y siempre lindísimo venir a hablar de todo esto aquí. Dale, el gusto es mío, Santi. Gracias, chao, chao. Dale, chao.